Bueno, entonces para esta semana el tema como tal es el transistor. Este taller, pues entonces yo se los construí, de hecho esta introducción leve es de mi autoría, pero pues obviamente leyendo mucha bibliografía, partimos de que antes hablábamos de una cantidad de elementos que se encuentran en la naturaleza que por lo general se llaman semiconductores y tienen 4 electrones en su capa de valencia, ¿sí? Son semi porque resulta que cuando son 8 electrones, hablando básicamente del material como tal, cuando son 8 electrones decimos que es muy conductor y cuando tiene menos de 4 entonces es muy poco conductor, o sea que es más resistivo, ¿sí? Más aislante, ¿no? Entonces, cuando tiene 4 elementos como el silicio, el germanio, el arsénico de galio, entre otros, son elementos que se encuentran en la naturaleza, tienen 4 electrones en su capa de valencia, por lo tanto, son elementos semiconductores. Y hablamos un poquito, para los que ya leyeron y ya hicieron el taller 2, entonces encontraron de que este diodito es una unión PN de 2 materiales, uno que es más conductivo y otro que es más resistivo. Es decir, uno que tiene un electrón de más y otro que tiene un electrón de menos, con eso que llamamos dopaje, ¿sí? Entonces, ustedes se puede construir un elemento que se llama el diodo. Un diodo es un elemento que solamente deja pasar corriente de un lado a otro. Pero entonces alguien pensó en que, listo, ¿qué pasa si cogemos un diodo y lo unimos con otro diodo? Y resulta que, independientemente de cómo se una, ¿sí? Por negativo o positivo, entonces va a dar una unión NPN o PNP. Y con eso entonces surge este señor que se conoce como el transistor o resistor de transferencia. El pin que queda en la mitad es un pin que se conoce como base en muchos transistores, ¿sí? En el que vamos a trabajar el día de hoy, que es un BJT, un transistor de juntura bipolar. Y con ese señor, entonces, ¿qué podríamos hacer? Coger ese pin que queda en común, en este caso sería el P o en este caso sería el N, y trabajar con algo que se denomina la zona de empobrecimiento. Hay un video que yo les voy a dejar, de hecho, no lo incluí en este taller, pero sí lo voy a incluir en la plataforma, donde nos muestra que el transistor es como si tuviéramos algo que empujara como una especie de valvulita para que me ayudara a correr los electrones. En ese caso, entonces, recuerden que la corriente es intensidad, ¿sí? Es intensidad, lo que hablaríamos en una analogía hidráulica, entonces sería como el caudal, ¿sí? Como tal. Entonces, con ese criterio podríamos pensar de que el transistor es una, una partecita chiquita por el cual me va a ingresar una señal que me va a amplificar una que ya existe, como si fuera un río pequeño que va a caer a un río muy grande. ¿Listo? Entonces, por acá encontramos tipos de transistores físicamente, miren, así se ve su apariencia. Recuerden que cuando un elemento es pequeño, entonces decimos que es de baja potencia y cuando es grande es de más potencia, ¿sí? El transistor por defecto es un amplificador de corriente, pero en función del voltaje. Y ahorita vamos a verlo de una forma un poquito más matemática, ¿sí? Un par de formulitas que les tengo por allí organizadas. Listo. Y por acá dejo las referencias pues, de la invención, ¿cierto? Los señores que lo descubrieron. La simbología como tal, ustedes ya la pueden ver en el taller. Pueden ver algo que se denomina una recta de carga, en la que vamos a trabajar ahorita. Es en esta zona que se llama la región activa. Todo parte de una relación de voltaje, de un voltaje de colector-emisor entre dos pines. Cuando este punto Q se mueve, entonces se dice que amplifica más o amplifica menos. Pero este señor, por defecto, entonces también trae algo que se denomina el beta del transistor o un coeficiente con el cual viene de fabricación y me dice, por defecto, cuántas veces va a amplificar la corriente. ¿Listo? Ya entonces vamos a mirar eso también. Y también quiero enfatizar en estos dos punticos. Quiero hablar un poquito de esto. Hay dos regiones que se llaman región de corte y región de saturación.
Resulta que el transistor también se puede comportar como un interruptor electrónico, puramente electrónico. Si piensan un poco ustedes en cómo funcionan los computadores, cómo funcionan los celulares, entonces vamos a saber de que la mayoría, hablando por ejemplo del procesador o del disco duro de los computadores, trabajan en estado sólido, es decir, son veloces y es decir que el transistor dio como un principio para que estos elementos entonces empezaran a embebirse más, o sea, volverse más pequeños y además volverse más rápidos, ¿sí? ¿Cómo lo hacen? A partir de switch, a partir de switch. Y entonces de ahí salieron algo, la electrónica digital, que se llaman compuertas y entre otros, que la base son las compuertas entre otros elementos, ¿listo? Entonces miren, es un elemento base analógico, pero como interruptor sirve para la invención de lo que es la electrónica digital, dar la apertura a lo que son las compuertas y todo lo que tenemos ahorita, ¿sí? Como quien dice, la vanguardia. Cuando están en saturación, el voltaje entre dos pines es cero. Ya vamos a mirar esos dos pines. Es decir, como si yo estuviera midiendo un cable. Si yo no tengo una referencia con qué medir, tengo las dos puntas del multímetro y no tengo una referencia con qué medir, sino que mido una sola parte, entonces, ¿qué estoy midiendo? Prácticamente un cortocircuito, es decir, un circuito cerrado en el cual no voy a tener referencia, es decir, se va a comportar como un cortocircuito aquí en la región de saturación. Y en la región de corte, entonces vemos que la corriente es igual a cero, pero el voltaje es máximo. Es decir, que yo voy a tener un circuito abierto, voy a poder medir entre un punto y otro. En este punto se comporta como un circuito abierto y en este se comporta como un circuito, un cortocircuito, un circuito cerrado, ¿listo? Como interruptor. Ya vamos a analizar, entonces este punto Q, esta región activa, ya la vamos a mirar en la simulación, listo. ¿Qué deben de hacer ustedes? Pilas con esto, porque esta vez les voy a pedir de que no solamente me van a entregar un diseño, sino que me van a entregar una consulta, ¿sí? Para este taller, entonces deben hacer las dos cosas, ¿sí? Miren, hacia dónde vamos, que es el sensor diseñado en Eagle y esta consulta, ¿listo? Entonces, ¿qué es un transistor y cómo funciona en una tarjeta electrónica? Eso lo pueden leer en este link recomendado, este de acá de abajo, ¿sí? Y hay otro que se llama cómo funciona en zona activa, corte y saturación. Y en el video muestran algo así como un tubito por el cual va a circular un agua, entonces vemos de que cuando varío esa valvulita, entonces va a pasar más o va a pasar menos. Ojo con esto, porque lo que yo acabo de decir se puede interpretar como si fuera un potenciómetro. Y un potenciómetro no es un transistor. O sea, un potenciómetro lo que hace es dejar pasar la corriente en alguna proporción, regular la corriente, ¿sí? Mientras que el transistor lo que hace es coger una señal débil de corriente y amplificarla. Es muy distinto, ¿listo? Bueno, la otra consulta sería qué tipos de transistores existen y en qué se diferencian. Y esta que es muy, muy, muy oportuna para ustedes que son técnicos, y es consultar cómo se mide un transistor para saber si está bueno y qué tipo de transistor es. ¿Sí? Esto es muy, muy, muy importante para ustedes como técnicos. ¿Listo? Cuando necesiten cambiar un elemento como este, entonces por su referencia, cómo se mide, en qué escala se coloca el voltímetro o el multímetro. ¿Listo? Si tiene un beta del transistor, ¿cómo lo mido? ¿Listo? Bueno, acá queda entonces la bibliografía. Los dos links que les recomendé son estos dos, ¿sí? Este es el link de lectura, este es el link de video como tal. ¿Listo? Como les digo, subo uno también en la plataforma que es mucho más animado que este para que miren su comportamiento. Muy bien. Entonces, ahorita sí, vamos a hacer una simulación de cómo se comporta el transistor a continuación con respecto a esta zona activa. Yo por acá lo tengo listo, pero no quiero que nos compliquemos con esto, entonces voy a hacer un archivo nuevo, ¿sí? Voy a decirle que sí. Vamos a sacar uno por defecto y listo. Quiero que piensen en esto. Resulta que hay una tarjeta electrónica muy grande y esa tarjeta electrónica, cuando yo voy a colocar algo al final del circuito, no sé, un LED, quizás un zumbador o algo así, entonces lo que podemos encontrar es que cuando lo conecte no me va a encender. Y es debido a que ese transistorcito, esa tarjeta, tiene dentro de ella algo que es
muy factible en la electrónica, que es una caída de corriente, una caída de tensión cuando se acople otro circuito. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo representar todo ese circuito como una resistencia muy grande. Por eso hacíamos lo de los circuitos mixtos, para representarlo como un circuito muy grande. Entonces yo en este momento voy a sacar una resistencia, ¿sí? Voy a sacar una resistencia, voy a sacar un pulsador, un pulsador no, voy a sacar un LED, ¿sí? Y voy a sacar una batería. ¿Listo? En este caso, entonces, solamente necesito estos elementos para mostrarles cómo se comportaría entonces ese elemento. Voy a colocar una batería activa y con esto entonces ya me fui. ¿Listo? Voy a pensar en esto. ¿Con cuánto más o menos se enciende un LED? Más o menos con 3.6 voltios a una caída de tensión de 20 miliamperes en promedio. Voy a colocar entonces la fuente a 3.6 voltios y, ¿sí? La fuente a 3.6 voltios, voy a sacar una resistencia, ¿sí? Esa resistencia, ¿cómo debería de ser para ese LED? Pues si son 3.6 voltios, debería de ser muy baja, ¿no? Para que ese LED me encienda. ¿Listo? Entonces, miren, yo tengo mi LED, piensen que esta es su fuente, por ejemplo, ya la hicieron, te está ofreciendo, la variaron a 3.6 y está ofreciendo 2 amperes, pero resulta que ese circuito es muy grande. Entonces, digamos que se consume toda la corriente y representa una resistencia muy grande y se me empieza a atenuar la corriente, ¿sí? Recuerden que la resistencia limita corriente, entonces se atenúa. Pero entonces yo quiero pensar en principio de que ese LED no lo voy a conectar a la tarjeta, sino que voy a tener una resistencia que básicamente la voy a conectar a un LED por aparte, ¿listo? A esa fuentecita. ¿Qué va a pasar con ese LED? Voy a darle simular, miren lo que pasa, enciende, pues obvio, ¿sí? Intuitivamente se puede decir que enciende, pero si esta resistencia es bastante grande, le voy a decir que son de 100K, entonces, ¿qué va a pasar con ese LED? Resulta que sí tenemos los 3.6 voltios, pero ese LED nunca va a encender porque la corriente que lo va a atravesar no es lo suficiente para que me lo encienda. Entonces ahí es donde necesitamos la introducción de supertransistor, donde yo le digo, listo, por favor, con ese voltaje que yo tengo necesito encender ese LED. Y si son LED, o si son bocinas, o si son lámparas, o si son lo que sea, motores. Entonces lo que yo tengo que hacer es amplificar esa corriente. ¿Listo? ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces voy a sacar dos tipos de transistores. Uno, que sería el transistor por defecto, que se llama NPN, está en la librería ASIN MDLS. Yo lo voy a sacar por acá, NPN. Por acá debe estar, mírenlo acá, la librería ASIN MDLS. Voy a sacar ese NPN y voy a sacar uno que yo sé mi referencia, mírenlo acá lo tengo en mi taller. Se llama 2N3904, que puede ser reemplazado por un 2N2222 también. Entonces voy a sacar, recuerden que el transistor se llama de juntura bipolar BJT, 2N2222, ¿sí? Y voy a sacar este primerito. Muy bien. Listo. ¿Qué más necesito? Voy a colocar, no, por ahora entonces no necesito nada más. Me quedan 5 minutos de video, voy a intentar hacer la topología ya, en este momentico. Y si algo, entonces continuamos en otro videito. Listo. Bueno, voy a sacar entonces por acá otra resistencia, y voy a simular el circuito de esta misma manera. Miren, ¿qué tengo acá? Esta misma resistencia que es de 100K, o sea, el circuito grande. Tengo que conectar ese LED, pero que sí me encienda. Entonces voy a conectar esta batería, o sea, que voy a sacar la batería, otra batería, y también le voy a colocar 3.6 voltios, ¿sí? Aquí, conectar de aquí, y le voy a colocar acá 3.6 voltios. Bien. Y después entonces voy a unir ese circuito acá. Piensen en que ese es el LED. Entonces, ¿con qué cerraría el LED acá? Con una tierra, ¿no? Entonces voy a sacar mi tierra. Recuerden de dónde saca la tierra, acá de estos dos punticos de terminal mod. Y
sacar mi tierra acá, le voy a decir que este es mi negativo, efectivamente es mi negativo, y que esta es mi otra tierra, entonces voy a sacar otro negativo acá. Listo, muy bien. Resulta que, miren, esto es así de simple. Aquí hay una zona de empobrecimiento muy pequeña, muy grande, perdón, que cuando yo le aplique una corriente, ella se debe de cerrar. Cuando ella se cierra, deja pasar todo por acá, por ese terminal. Y cuando pasa todo, este terminal de acá de arriba, ¿qué va a haber con respecto a este? Si este circuito acá se cierra, entonces lo que voy a obtener acá es que lo que encuentre aquí en el colector, ese es el colector y este es el emisor y esta es la base, entonces lo que encuentre en mi colector va a haber por debajo una tierra, entonces yo voy a aprovechar para que un LED, que en este caso va a ser este mismo LED, ¿sí? Este mismo que estaba acá, entonces venga y vea mi tierra. Y finalmente, pues entonces yo debería delimitar mi diodo con una resistencia, pero resulta que es esta misma resistencia, entonces pues esa 3.6 voltios no necesitaría limitar la corriente, ¿sí? Y en este momento, entonces ustedes van a poder ver de que ese LEDcito enciende. Y resulta que, ¿por qué? Sabiendo que este LED, este circuito que está acá, es exactamente lo mismo que está acá. Miren, quiten este transistor, quítenlo, y tiren este LED directamente hasta acá, hasta tierra. Van a encontrar exactamente este mismo circuito. Resulta que acá ya amplificó corriente. Es muy útil, por ejemplo, cuando se va a utilizar microcontroladores, envían una señal muy bajita de corriente, entonces yo tengo que amplificarla para conectar otras cosas. O tengo una señal a 5 voltios de usuario y pulso algo para que vaya y me encienda una carga a 110 voltios, 220 voltios. Ya lo veremos entonces en la siguiente clase. ¿Listo? Pero por ahora entonces es un LED. ¿Listo? Yo voy a mirar entonces otra cosa. ¿Cómo fue que amplificó la corriente? Entonces, miren, voy a colocar acá un miliamperímetro DC. Voy a colocar acá un miliamperímetro DC. Recuerden que se encuentran acá en Virtual Instruments. Voltímetro, amperímetro DC, ¿sí? Lo voy a montar acá. Y voy a montar esta aquí. Listo. Y ahora quiero mirar cuánto está amplificando este amperímetro, está pegado justo acá donde estaba esta línea. Sí, voy a mirar qué corriente está atravesando hacia la base. Y ahorita entonces voy a eliminar esta línea de acá y voy a montar otro amperímetro. ¿Listo? Aquí. ¿No? Listo. Pongo acá rápidamente. Bien. Y resulta que, miren lo que va a pasar acá. Para los que van a hacer la simulación, marca 0. Pero 0 es porque las corrientes que están atravesando son muy pequeñas. Voy a hacer esto mismo acá, miren. Voy a colocarle acá un amperímetro, ¿sí? Pero lo voy a colocar en miliamperes, para que miremos que sí está atravesando una corriente, pero es demasiado pequeña porque miren la resistencia tan gigante. Entonces lo voy a colocar en miliamperes, doble clic, miliamperes, ¿sí? Y este también, y este también. Eso. Y miremos qué pasa, ¿sí? Miren que esta corriente es esta misma que está acá, o sea que sí, exactamente es este mismo circuito que teníamos al principio, pero aquí el transistor lo que hizo fue que amplificó la corriente. ¿Cuántas veces? Entonces para eso voy a sacar mi calculadora por acá rapidito. ¿Cuántas veces lo amplificó? ¿Cuántas veces cabe 0.02 en 5.53? Entonces, ese sería 5.53 dividido 0.02 es igual a 276 veces. Eso fue lo que amplificó este señor, 276 veces. ¿Listo? Entonces, para que sepan, ahí este coeficiente se llama el coeficiente beta, que me establece la relación entre la corriente de base, la que viene acá chiquita, con la corriente del colector. Ya se me va a acabar el video, entonces ahorita sacamos las dos formulitas, que sería la relación de corriente de base y la de la resistencia de base. ¿Listo? Muy bien. Entonces ya nos volvemos a comunicar.